Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a resolver la actividad de la primera guía. Vamos a retroalimentar, pero para ello tenemos que tener claro qué es el ADN, sus componentes y los modelos de replicación que fueron creados por Watson y Crick. Ya, vamos a comenzar teniendo en cuenta. Vamos a comenzar teniendo en cuenta, esperemos un poquito para poner el Power. Vamos a comenzar teniendo en cuenta que todos los organismos pluricelulares se originaron a partir de una célula y básicamente mediante 4 procesos que son la división, la multiplicación. La multiplicación básicamente tiene que estar, se tiene que generar la replicación del material genético y posteriormente la diferenciación celular. Debido a todos estos procesos se generaron organismos multicelulares o pluricelulares. Como les decía, para que se genere la duplicación del material genético, esto ocurre en la interfase, principalmente en la fase S. Posteriormente, debemos recordar que el ADN se ubica en el núcleo, en el organelo celular llamado núcleo, que se encuentra en el centro de la célula. Ahí se encuentra nuestro material genético ácido desoxirribonucleico. Y el ADN está constituido por un monómero llamado nucleótido. A su vez, la estructura del nucleótido es la siguiente. Tenemos el grupo fosfato, el azúcar, que en el caso del ADN es una pentosa llamada desoxirribosa, y la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas tenemos la guanina, la citosina, la timina y la adenina. La guanina se une a la citosina mediante 3 puentes de hidrógeno. La timina se une a la adenina mediante 2 puentes de hidrógeno. Tenemos que saber que hay 2 tipos de enlaces o de uniones, que son los puentes de hidrógeno y el enlace fosfodiéster. Además, las bases nitrogenadas tenemos 2 tipos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas tienen doble anillo y son la adenina y la guanina. Y la citosina, timina y uracilo son pirimidinas y tienen solamente un anillo. Además, tenemos que tener claro que el ADN y el ARN tienen diferencias y que debemos saberlas. El ADN es una doble cadena helicoidal, el ARN es una sola cadena. El tipo de azúcar del ADN es la pentosa, como ya le había dicho, la desoxirribosa. El ARN, su azúcar también es una pentosa, pero es específicamente una ribosa. Las bases nitrogenadas del ADN son adenina, timina, guanina, citosina. En el caso del ARN son adenina, uracilo, guanina y citosina. Se cambió la timina por el uracilo. Las uniones son adenina, timina, guanina, citosina o viceversa. Acá en el ARN, como ya le había dicho, se cambia la timina por el uracilo. ¿Dónde se encuentra el ADN? Se encuentra en el núcleo celular y no puede salir del núcleo, ¿ya? Y también recordar que hay 2 organelos celulares que contienen ADN, que es el cloroplasto y la mitocondria. Y el ARN se ubica en el nucleolo, sí puede salir de ahí, específicamente va al citoplasma, y además se encuentra en el retículo endoplasmático rugoso. Tenemos solamente un tipo de ADN, tenemos varios tipos de ARN, partiendo por el mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. La función del ADN es contener la información genética de cada
de cada especie, ¿verdad? Y a partir de los genes se sintetizan proteínas. Recordar que los genes son segmentos de ADN. Además, el ARN mensajero es la copia del ADN, el ARN de transferencia une a los aminoácidos para la síntesis de proteínas y el ARN ribosomal forma ribosomas. Una cosa muy importante que ustedes tienen que saber es el dogma de la biología molecular. Dice que a partir del ADN se genera el ARN y posteriormente, a partir del ARN mensajero, se sintetizan proteínas. Y las proteínas le dan, en el fondo, las características a cada individuo y permiten que nuestro cuerpo se desarrolle de manera adecuada. Ya. Tienen que saber también que Watson y Crick fueron los que propusieron el modelo de doble hélice del ADN y también crearon 3 modelos de replicación, los cuales fueron puestos a prueba por Mendelssohn y Stahl, que ese es el experimento que yo les pedí que analizaran en la guía número 1, ¿ya? Primero, la teoría conservativa dice que a partir de una doble hélice de ADN original se genera una copia completamente distinta a la original. A eso se le llama modelo de replicación conservativa. Después tenemos la semiconservativa, que dice que a partir del ADN original se separa la doble hélice y se mantiene una de origen y se genera una hebra completamente nueva o una hebra hija. Posteriormente tenemos el tercer modelo, que es el dispersivo, y dice que en la copia nueva se van a generar segmentos del ADN original y del ADN hijo nuevo. Entonces son segmentos. Eso es lo que nos quedaría. Y el experimento de Mendelssohn y Stahl consiste en lo siguiente. Como ya le había dicho, el objetivo de este experimento es determinar qué modelo de replicación es el correcto, si es el conservativo, el semiconservativo o el dispersivo. ¿Y qué hace este señor? ¿Qué hacen estos científicos? Toman la bacteria Escherichia coli, que es una bacteria muy fácil de manipular, porque tiene un proceso de replicación muy rápido. Y toma el isótopo nitrógeno 15. Recordar que un isótopo son elementos que contienen el mismo número atómico, pero distinto número másico, ¿ya? ¿Qué tienen que tener en cuenta acá? Que además los isótopos tienen las mismas propiedades químicas, pero distintas propiedades físicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el nitrógeno 15 es más pesado, es más denso. ¿Ya? ¿Y qué hicieron estos señores? Tomaron estas bacterias y las cultivaron primero en un medio con nitrógeno 14, después en un medio con nitrógeno 15, se multiplicaron las bacterias, hicieron sus grupos de control. ¿Cómo hicieron sus grupos de control? Centrifugaron el ADN con cloruro de Celsius, para mantener un gradiente de concentración intermedio. Al centrifugar estas colonias de bacterias, obtuvieron el ADN básicamente, ¿ya? Y demostraron en el fondo que en el grupo de control del ADN 14 era menos denso y se encontraba más arriba, del ADN con nitrógeno 15 era más denso y se ponía más abajito la hebra, y me faltó mencionar que después de que cultivaron las bacterias Escherichia coli, llevaron el cultivo del nitrógeno 15 al nitrógeno 14, ¿ya? Y posterior a eso obtuvieron resultados. ¿Cuáles fueron los resultados?
en la primera generación filial obtuvieron que una hebra intermedia o una hebra híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que tenía nitrógeno 14 y nitrógeno 15 y se situó al medio porque tenía una densidad media. Recordar que el ADN con el isótopo nitrógeno 14 era menos denso, entonces se ubicaba más arribita, ahí más arribita. El ADN con nitrógeno 15 se ubicaba más abajo porque era más pesado. Entonces, en el resultado se obtuvo lo siguiente. En la primera generación, un ADN híbrido al medio. En la segunda... se me olvidó mencionar que como se obtuvo un ADN híbrido, se descarta el modelo conservativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo conservativo decía que se originaba una hebra completamente distinta. ¿Por qué se descarta? Porque si no hubiera existido una hebra aquí arribita y otra aquí abajo. Entonces, por eso se descartó. En la segunda generación, para determinar cuál era el modelo, se obtuvieron dos hebras de ADN, ¿ya? Y al obtener dos hebras de ADN no se podía determinar si era el modelo conservativo, el modelo semiconservativo o el dispersivo. Entonces volvieron a centrifugar y obtuvieron, acá no se nota muy bien en esta imagen, pero lo vamos a ver en la imagen de la guía, se obtuvo una hebra de nitrógeno 14 mucho más gruesa, ¿ya? Y con esto se pudo determinar que el modelo era el semiconservativo. Vamos a ir ahora a la guía. Vamos a dejar de compartir el PowerPoint y vamos a ir a la guía.